7:06 de la mañana, @Edu Rodríguez G en las redes sociales, #atiempo, #saludo planetario. Gracias por estar conectados a esta hora desde cualquier lugar del mundo. Por eso decimos saludo planetario. La economía siempre nos influye, no siempre la entendemos. Y qué importante es saber dónde estamos, aun cuando sepamos que una circunstancia puede ser muy apremiante. Vamos a hablar del encaje legal en Venezuela. El encaje legal, que es un mecanismo que obliga a las instituciones financieras a mantener una parte de sus pasivos disponibles para cubrir los retiros de los depósitos de sus clientes. El Banco Central de Venezuela anuncia el establecimiento de descuentos de encaje legal sobre inventarios de efectivo de la banca. ¿En qué influye esta decisión en la vida de ustedes, amigos radio oyentes, televidentes y seguidores en las plataformas digitales? Es la pregunta que junto al saludo le planteamos a Leonardo Vera, economista, presidente de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, investigador, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Leonardo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Gracias por tu contacto. Y creo que lo primero que uno debería mencionar alrededor de esto es explicar un poco en qué consiste el encaje. El encaje es prácticamente una medida en donde se congela. El Banco Central, la autoridad monetaria, congela una porción de los recursos de los depósitos que ha captado el público, y al congelarlos, pues el sistema financiero queda sin esas disponibilidades. No puede utilizar esos recursos para, digamos, su principal negocio, que es el negocio del crédito. De modo que esta medida del encaje es muy importante para una economía como la economía venezolana, porque su existencia y su magnitud afecta la disponibilidad de recursos que hay para la cartera de crédito, es decir, para otorgar créditos, ya sea a las unidades productivas o a las personas naturales. Recuerden ustedes que las personas naturales, común y corrientes, que no necesariamente somos empresarios, también utilizamos la palanca del crédito cuando usamos nuestra tarjeta de crédito. Así que, aunque parezca una cosa un poco alejada del ciudadano, el encaje legal es un instrumento de política monetaria sumamente importante. Fíjate, esa suerte de congelamiento, ¿qué posibilidades tiene de una flexibilización a favor del financiamiento que está requiriendo el país? ¿Qué es necesario o qué hace falta o qué hay que procurar para que a través del manejo del encaje legal la gente pueda tener un mayor acceso al financiamiento? Sí, bueno, el encaje legal que tiene Venezuela hoy día es de los más altos del mundo, porque se ha tratado de utilizar como una medida para tratar de limitar la liquidez que hay en la economía y limitar los recursos que van, o las demandas de dólares que va al mercado cambiario, como resultado de esos bolívares que circulan cuando los bancos utilizan los depósitos y dan crédito. Entonces, tú congelas una buena parte de esos recursos, o el sentido que tiene esa política es la de congelar parte de esos recursos para que esos recursos no se filtren y no vayan al mercado cambiario. Es decir, esa sería la intencionalidad, y de esa manera le baja la presión al mercado cambiario, y de esa manera, pues al no haber presión en el mercado cambiario, no ocurre o no ocurriría presumiblemente ningún ataque sobre el tipo de cambio, ni el tipo de cambio se depreciaría ni se devaluaría, y así de esa manera se controlaría la inflación. Ahora bien, si tú puedes contar con otros instrumentos que no sea un instrumento que le haga tanto daño al crédito, entonces esa sería una salida diferente, ¿no? Y por otro lado, el que la inflación esté bajando siempre es una señal positiva que permitiría a las autoridades también a ir flexibilizando el encaje. De hecho,
hace semanas atrás, esa fue, vamos a ver, la expectativa que tenían los mercados financieros, de que como la inflación en Venezuela estaba bajando, entonces no era necesario congelar tantos recursos y que por lo tanto el encaje podía flexibilizarse. Y se le mandó la señal a los bancos de que si ellos una buena parte de los depósitos lo constituían en bolívares en efectivo, es decir, de ese inventario en efectivo en bolívares, el Banco Central entonces podía hacerles un descuento en el encaje. Y claro, eso, digamos, de alguna manera es una medida positiva en el sentido de que al no congelar tantos recursos, a la banca le queda entonces una porción para destinarla a financiamiento, que justamente es uno de los temas o una de las palancas más importantes que necesita tanto el ciudadano como las unidades productivas en el país. Así es, y que forma parte de la naturaleza de la banca. ¿Cómo describirías tú, Leonardo Vera, presidente de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela, profesor titular de la UCB, investigador individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas? ¿Cómo describirías tú los esfuerzos que está haciendo la banca venezolana cuando uno ve, bueno, lo que hasta ahora podemos conocer sobre formas de financiamiento en medio del panorama que has descrito? Uno ve que, por ejemplo, gente que se dedica a la venta de vehículos habla de unos programas de financiamiento, te dice que lo hacen con determinada institución bancaria. Es decir, ¿cómo describir el aporte de ese esfuerzo a la dinámica económica actual? Porque yo me imagino que allá hay un mérito, me imagino que allá hay algo que destacar positivamente, ¿no? Claro, recordemos de dónde venimos. El sistema financiero venezolano fue muy afectado por la megacrisis que tuvimos desde el 2014 hasta el 2020. A eso se sumó todo el tema de la pandemia y por lo tanto, y la hiperinflación, y por lo tanto, uno de los efectos que, digamos, todo este colapso trajo a la economía venezolana es que el sistema se enanizó, se hizo muchísimo más pequeño y por lo tanto el crédito llegó a unos volúmenes insospechados, de algo así como unos 400, 500 millones de dólares apenas para toda la economía. Yo calificaría la situación de hoy día como un despertar del financiamiento bancario. Hoy día estamos por encima de los 2.000 millones de dólares en materia de crédito. Eso está muy lejos de ser el nivel de financiamiento que teníamos, por ejemplo, en el año 2012 o en el año 2011, pero muy lejos. Pero es una buena noticia, evidentemente, es que el financiamiento está creciendo, está mejorando, pero es insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Algunos programas de crédito ya para vehículos, el crédito a vehículos había desaparecido en el país. Las tarjetas de crédito, aquí hubo bancos que eliminaron 1 millón de tarjetas de crédito, una sola entidad financiera durante la crisis. Bueno, las tarjetas de crédito ahora tienen líneas de crédito de 100, 150, 200 dólares para algunos clientes. Aquella práctica que los venezolanos tenían de hacer mercado con su tarjeta de crédito, esa práctica desapareció, está nuevamente despertando progresivamente. No vemos movimiento en el crédito a vivienda. Y aquí hay que recordar que toda una generación de venezolanos financiaron su compra de viviendas, y estoy hablando de hace 20, 30 años atrás, con crédito bancario, algo que puede parecerle increíble a las nuevas generaciones de venezolanos, ¿verdad? Entonces, y bueno, hacia el sector productivo, el crédito es importantísimo, ¿verdad? Para poder de alguna manera tener acceso a capital de trabajo, pagar la materia prima, las importaciones, ¿verdad? Es importantísimo para las unidades productivas tener acceso a financiamiento. Ahí todavía vemos serias restricciones. Tú constantemente estás viendo a la gente en el sector agrícola manifestando que es muy difícil llevar adelante la producción agrícola porque no hay crédito bancario suficiente, las líneas de crédito son pequeñas.
Tú ves que a nivel de quizás las microempresas hay algún volumen de crédito más o menos manejándose, pero ciertamente lo que tenemos es una enorme insuficiencia y un pequeño despertar en una banca que, como es como la banca venezolana, que es una banca que ha pasado por los mejores tiempos y ha pasado también por los peores tiempos y ha logrado subsistir con una capacidad de adaptación extraordinaria sin duda alguna, ¿no? Sí. Mira, Leonardo, gracias de verdad, se nos hizo corto el tiempo, pero sé que podremos conversar prontamente y gracias por darnos herramientas para entender mejor el tema del financiamiento, el encaje legal. Un gran abrazo, hasta pronto. Gran abrazo, Eduardo, muchas gracias por el contacto. A ti, Leonardo Vera, economista, bueno, con una trayectoria y una formación definitivamente ejemplares. Volveremos.